Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días con todos, bienvenidos una vez más, como siempre, a una nueva transmisión de los domingos. Estamos listos para escuchar una nueva palabra de parte de nuestro Señor, nuestro Dios. Como siempre, pues les hacemos llegar primeramente un gran saludo de parte de los ministerios Neshama, tanto de aquí de Quito como de la ciudad de Tulcán, esperando de que se encuentren bien en cada uno de sus hogares. Siempre también les damos muchas gracias a cada una de las personas que cada fin de semana, cada sábado, cada domingo, cada miércoles nos abren las puertas de sus casas, nos permiten entrar con una palabra de aliento, con una palabra de victoria, muchas veces con una palabra de exhortación para cada una de nuestras vidas, dejando de esta manera ingresar también a cada uno de sus hogares la palabra de Dios, para que cada vez esta palabra se haga más real en cada uno de nosotros, porque queremos que el Señor se haga más real en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares. Así que bienvenidos una vez más a una nueva transmisión. Les hacemos llegar este fuerte abrazo caluroso de nuestra parte. Y si tú tienes alguien, o si tú tienes un familiar que se encuentra al lado tuyo, que se reúne contigo el día sábado, el día domingo, los miércoles, siempre te pedimos que de parte nuestra puedas darle un fuerte abrazo y le declares una palabra de bendición el día de hoy. Siempre es bueno dar una palabra de bendición. Dile, simplemente, si no tienes nada más que decir, dile que el Señor te bendiga, que el Señor te hable, que el Señor siembre esa semilla que es su palabra en tu corazón, ¿sí? Y mientras hacemos eso, como siempre, pues nos preparamos con la palabra de Dios. Si no la tienes, anda rápidamente a buscar la Biblia para que la tengas en tus manos, porque el día de hoy vamos a revisar lógicamente lo que la palabra de Dios también nos manda a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Y mientras hacemos eso, pues recuerden, estamos ya prontos a terminar el año. Hemos podido ver la bendición de Dios en cada uno de nosotros. No sé si ustedes se sienten afortunados. El día de ayer teníamos una pequeña reunión, asimismo, con algunas personas. Les decía que debemos sentirnos muy afortunados, porque este año, en donde posiblemente en muchas partes, ¿no es cierto? No posiblemente, seguramente en muchas partes hubo muchas muertes por lo del coronavirus. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas han perdido seres queridos. Nosotros nos podemos dar cuenta de que el Señor ha sido tan fiel, ¿no es cierto? Tan fiel que continuamos con nuestra vida. Tenemos a muchas personas, a muchos familiares todavía con vida a nuestro alrededor. Nunca nos ha faltado un plato de comida en nuestra mesa, ¿sí? Estamos con salud mientras tal vez otros están enfermos. Y yo creo que esa es una de las razones, por decirlo así, muchas de las razones por las cuales debemos estar agradecidos al Señor. Y por qué no, lógicamente, darle este pequeño tiempo, ¿no es cierto? Tal vez en este momento, en este día, este domingo, darle un pequeño tiempo al Señor para escuchar su palabra como señal de agradecimiento a todo lo que Él ha hecho durante este año. Recuerden, es el año de la fe evidente. Todavía nos faltan unos pocos días para terminar este año. Y si tú tienes alguna petición que todavía no se ha cumplido, por decirlo así, pues no desmayes, ¿sí? Sigue adelante. Recuerda que quedan todavía días en este año y podemos seguir viendo las manifestaciones gloriosas de nuestro Señor aún en estos pocos días. Recuerda, hasta que el reloj no marque las 12, el Señor seguirá haciendo algo grande en este año, porque el año que se viene será un gran año, un año de la bendición, un año de la cosecha para cada uno de nosotros. Si tú lo crees, ahí donde tú estás, simplemente levanta tu mano y acepta esta palabra con todo tu corazón y con todo tu amor y tu mente, ¿sí? Antes de iniciar, pues
como ya habíamos dicho, pues creo que estamos listos el día de hoy. ¿Sí? Vamos a revisar un tema que se conoce como victoria o fracaso. Ese es el tema del día de hoy, ¿no? Victoria o fracaso se llama, ¿sí? Y para ello, ¿sí? Una vez que hemos conocido el título, el tema del día de hoy, te invito a que me acompañes a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 24 y el versículo 16. ¿Sí? Vamos a ir hasta allá, hasta la palabra de Dios, y vamos a leer lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy, ¿no? Recuerden el tema, victoria o fracaso. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: porque un hombre justo cae 7 veces y se levantará otra vez, pero los impíos caerán en el mal. Es una declaración de la palabra de Dios, es algo real, ¿cierto? Es algo que lógicamente sabemos es aplicable, ¿no es cierto? Desde el momento en que se escribió, es aplicable para los tiempos antiguos, es aplicable para este tiempo y es aplicable para el día de mañana. Ahora bien, ¿en qué sentido nos vamos a enfocar respecto a este tema de la victoria o fracaso? ¿Sí? Vamos a iniciar por aquí, ¿sí? Déjenme decirles, ¿no es cierto?, para hablar acerca de lo que es la victoria y el fracaso, que muchas veces los hijos de Dios, escucharánme bien, ¿sí? Vamos a poner atención el día de hoy, ¿no? Muchas veces los hijos de Dios o los cristianos, ¿no es cierto?, ¿sí?, han aceptado, por decirlo así, la filosofía de la victoria a toda costa, ¿no es cierto? Y lo que sea necesario para salir victorioso debe estar bien. Desde luego, o luego, las personas que ilustran este tipo de victoria desfilan ante nosotros muchas veces, o ante la gente, con una actitud suficiente como para avergonzar a su hermano de cualquier falla que podamos tener los otros cristianos o los otros hijos de Dios en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos hijos de Dios creo que tienen el concepto equivocado, y con esto, ojo, no voy a querer desanimar a nadie, ¿sí? ¿Cierto? No voy a querer desanimar a nadie, pero muchas veces creemos que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, que cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, ¿no es cierto?, que cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, ¿no es cierto?, o en muchos lugares nos han dicho que si nosotros nos convertimos, ¿no es cierto?, en hijos de Dios o en cristianos, yo qué sé, sin dar ningún tipo de denominación, no vamos a pasar por tribulaciones o siempre vamos a vivir en victoria. O sea, que siempre, todas las batallas que vayamos a luchar, ¿no es cierto?, siempre vamos a salir victoriosos. Y déjame decir una cosa, si bien es cierto, parte de esto lógicamente tiene un sentido de verdad, pero para aquellos que entienden bien la palabra de Dios, no siempre, ¿no es cierto?, este tipo de victoria es como nosotros creemos, porque muchas veces este tipo de victoria, como les acabé de decir, más bien lo que hace en el corazón de aquel que piensa que siempre va a ser victorioso, lo que hace es llenarle de orgullo en su corazón para inclusive después ir señalando a cada uno de los hermanos cuando los otros fallan. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora bien, entonces según los expertos, ¿no es cierto?, según los expertos y según inclusive nuestras propias vivencias, los que somos sinceros, los que somos humildes, nos vamos a dar cuenta que la vida, ¿no es cierto?, es una larga serie de victoria tras victoria, pero también, ¿no es cierto?, en nuestro camino podemos encontrar de vez en cuando, por decirlo así, cierto tipo de derrotas. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Ahora, el problema con esto es que nadie, escúcheme bien, el problema con esto de decir que siempre vamos a vivir en victoria, el problema es que nadie, ni la mente más brillante, ni el hombre o la mujer más suficiente, tal vez reconocido en la historia, ¿no es cierto?, nadie ha experimentado una vida de victoria absoluta. Quiero que vayan entendiéndome bien el sentido del mensaje del día de hoy, porque como les digo, yo no vengo el día de hoy aquí a desanimar a nadie, ¿no es cierto?, respecto a esta palabra que vamos a tener, sino más bien a comprender bien lo que significa alcanzar una victoria o una derrota, cuando vivimos inclusive bajo la voluntad de Dios.
Nadie ha vivido una vida de victoria absoluta sin ningún tipo de derrota en su camino, excepto nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él nunca perdió, Él nunca fue derrotado. Ahora bien, muchas veces la expectativa de victoria, ¿sí?, puede crear un espíritu de derrota en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si vivimos, ¿no es cierto?, con una expectativa de que siempre tiene que irnos bien en la vida, el momento en que ocurre un fracaso, debemos tener cuidado, porque puede venir a nosotros un espíritu de derrota y eso puede quebrar nuestro espíritu y hacernos olvidar muchas veces de las cosas de Dios. Ahí viene el problema con entender mal lo que significa una victoria dentro de la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Muchas personas y hombres y mujeres de Dios en el transcurso de la historia, tanto bíblica, ¿no es cierto?, como de toda la humanidad, han tenido que soportar muchas veces persecución y, como bien lo sabemos, inclusive topábamos este tema la semana anterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan el Bautista, por ejemplo, Pablo de Tarso y muchos de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesucristo, ¿no es cierto? Si usted investiga en su Biblia, o si usted investiga, ¿no es cierto?, de cómo fue la muerte de cada uno de los seguidores de Jesús o de los discípulos, usted se va a dar cuenta que la muerte de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, fue de cierta manera trágica, por decirlo así. ¿En qué sentido? Ellos entregaron su vida por sus convicciones, por proclamar la verdad. En otras palabras, muchos de ellos fueron cortados la cabeza, algunos de ellos fueron crucificados, igual que el Señor Jesucristo. Por ahí la historia dice que muchos de ellos murieron a espada, otros fueron, aunque no lo crean, ¿no es cierto?, vaya y investigue, ¿no es cierto?, fueron cortados por la mitad, ¿no es cierto? Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí?, en este momento, usted va a decir, o sea que a la final, si ellos murieron de esa forma, a la final fracasaron. ¿Sí o no? Yo podría decir, ¿cómo es posible que hombres y mujeres de Dios hayan muerto de esa forma? Para mí es una muerte que significaría un fracaso delante de los ojos de los hombres, porque murieron de esa forma tan terrible. Pero recuerden, a eso es lo que quiero llegar, muchas veces este tipo, entre comillas, de fracaso, si estás en la voluntad de Dios, puede convertirse en victoria. Entonces, debemos de redefinir el concepto de lo que es victoria y redefinir el concepto de lo que es un fracaso dentro de la voluntad de Dios. A eso es lo que queremos llegar el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Me gustaría tenerles aquí. Yo creo que ya es momento de poder empezar a organizarnos para empezar a reunirnos, ¿no es cierto? Poderles tener ya presencialmente aquí, lógicamente cuidándonos como se debe cuidar, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle que justamente lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, que cuando nosotros tenemos un sentido equivocado de lo que significa victoria, puede llegar a convertirse y atormentarnos en un espíritu de derrota en nuestras vidas. Y esto es uno de los peligros que también los hijos de Dios enfrentan el día de hoy. Tienes que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Sin conocer los peligros asociados con la victoria, muchos han venido ansiosamente a adorar a Dios en su altar, teniendo un concepto equivocado de lo que significa alcanzar la victoria. Muchas veces nos enfocamos en nuestras propias victorias, en nuestros propios deseos de lo que queremos alcanzar, y cuando no alcanzamos eso, lastimosamente terminamos culpando a Dios de nuestro fracaso que no pudimos alcanzar, por habernos planteado mal posiblemente un objetivo y pensar de que vamos a alcanzarlo en plena victoria, eso que tanto nosotros queremos en nuestro corazón. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Recuerden que nadie en esta vida, yo creo que si están en sus 5 sentidos, nadie va a decir, yo quiero morir cortado la cabeza. Yo quiero morir cortado la cabeza. Sería algo absurdo, ¿no es cierto? Muchos tal vez, si a ti te preguntaran, aunque puede resultar una pregunta un poquito media curiosa, ¿cómo te gustaría morirte? Yo creo que nadie va a decir, me gustaría morir con dolor, en otras palabras.
Yo creo que muchos dijeran, no sé, me gustaría irme a mi cama, a recostarme y sin sentir ningún tipo de dolor morir. Pero no podemos saber eso. Pero yo creo que nadie va a decir, sí, yo me gustaría morir cortado la cabeza. Porque de cierta manera sería como un tipo de fracaso, ¿no es cierto? Y muchas veces eso sucede, como en el ejemplo que te estoy poniendo, queremos venir a adorar a la presencia de Dios, queremos venir a pedir nuestras propias victorias, y muchas veces cuando pedimos mal, inclusive, así lo dice la palabra de Dios, y no alcanzamos eso que tanto anhelamos, ¿no es cierto? Después terminamos echándole la culpa al Señor y nuestro corazón se empieza a endurecer. ¿Por qué estamos dando este preámbulo? Recuerda, ¿no es cierto? Estamos por terminar un año y estamos por empezar el año 2021. Y como es típico, común, por decirlo así, en la mayor parte de personas, ¿sí? Creo que podría decir en un bastante porcentaje, un porcentaje alto, ¿no es cierto? Nos podemos dar cuenta de que muchas personas al inicio del año se plantean objetivos, ¿verdad? ¿Sí o no? Se plantean tal vez objetivos en la salud, se plantean objetivos a nivel financiero, se plantean objetivos posiblemente a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel social, a nivel sentimental. Yo qué sé, muchos planifican tal vez su boda, ¿no es cierto? Entonces empiezan a planificar y empiezan lógicamente a trabajar por eso. Y cuando tú empiezas a trabajar por eso, es lógico que tú quieras alcanzar victoria en cada una de esas áreas. Pero cuando no consigues algo de eso, como te digo, tu corazón se endurece y empiezas a reclamarle a Dios, y cuando no pasa nada, más bien te empiezas a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque hemos planteado objetivos de victoria que no, muchas veces que pueden estar fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que entiendas el día de hoy. Cuando tú te planteas obtener una victoria, ¿no es cierto?, en la voluntad de Dios, por más absurda que sea, ¿no es cierto?, la consecuencia final de eso, tú siempre vas a ganar, como lo dice aquí la palabra de Dios. Aquí esto es lo que significa, porque un hombre justo, ¿quién es el hombre justo? Aquel que en verdad se ha dejado justificar por el amor, por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, y ante los ojos de Dios es visto como justo. El hombre justo cae 7 veces, pero volverá a levantarse, dice la palabra de Dios. A eso es lo que significa. ¿En dónde se aplica esta palabra? Para el hombre justo. Ahora, la pregunta es, ¿tú eres un hombre o una mujer justa? Y aquí quiero que tú te respondas, ¿eres un hombre o una mujer justa delante de los ojos de Dios? Porque si eres un hombre o una mujer justa, podrás caerte 7 veces, pero siempre, ¿no es cierto?, te volverás a levantar por el amor de Dios. Y esto es lo que te convierte a ti finalmente en un hijo de Dios victorioso, aunque tropieces muchas veces en el camino, siempre y cuando estés haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Yo quiero que te grabes eso, no sé si estás anotando, anota. Esta palabra se aplica a mí siempre y cuando yo esté haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir? No importa que si tú estás en la voluntad de Dios, vengan los problemas económicos. No importa que si tú estás en la voluntad de Dios, venga la enfermedad. Muchas veces algunas de las enfermedades vienen a nuestras vidas, es justamente para mostrar la gloria de Dios en ti y para que muchos de los que están alrededor tuyo crean. Pero lastimosamente, muchas veces cuando vienen los problemas, nosotros sentimos de que estamos en derrota y andamos como hijos de Dios cabizbajos y caminamos lógicamente en derrota, mirando para el suelo, que es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros, mirar para el suelo, no mirar para arriba, donde hay la solución. Ahora, claro, también está el otro punto que te estoy diciendo. Muchas veces nosotros queremos alcanzar cosas de nuestra propia voluntad, y ahí es cuando también sucede lo mismo. Queremos alcanzar cosas de nuestra propia voluntad y cuando no las alcanzamos le echamos la culpa a Dios. Y cuando el Señor te dice, hey, mijito, yo no te mandé por ese camino. Y que el Señor tal vez me calle, como dicen por ahí, no vamos a querer poner ejemplos. Pero eso es lo que sucede cuando muchas veces en nuestra vida suceden cosas que tal vez no lo esperábamos. Tomé la mala decisión de hacer un negocio que no debía, pero por querer
ganar, ambicionar muchas cosas, tal vez me salté el consejo del Señor, ¿no es cierto? Y terminé fracasando, terminé perdiendo dinero, terminé perdiendo tiempo, muchas veces terminé perdiendo mis cosas. Dios no quiera, me embargaron, me dejaron en la calle, porque fue tu decisión y no quisiste recibir un consejo de parte del Señor respecto a esa decisión. Por eso qué importante que nosotros siempre consultemos a Dios para cualquier tipo de decisión que vayamos a tener en nuestra vida. Y así lo podemos aplicar en todas las cosas, ¿no es cierto? En el ámbito emocional, para los que están casados o para los que quieren casarse o para los que a futuro pensarán tener algún compañero, algún novio o novia, ¿no es cierto? Muchas veces la emoción te lleva a elegir una persona porque es bonita, porque yo que sé, su cuerpo es atractivo, porque es un hombre de negocios, porque tiene buen cuerpo, porque tiene plata, porque es hijo de los pastores, posiblemente, no sé. Y muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones, tomamos la decisión sin consultar a Dios, y por más hombre o mujer de Dios que sea, te metes en una relación, posiblemente Dios no quiera, tal vez no llegan todavía al matrimonio, pero tuvieron una relación de noviazgo, termina mal, y después terminas echándole la culpa al Señor. Cuando el Señor dice, hey, yo te dije que por ahí no era, ¿no es cierto? Porque fue tu decisión y terminas fracasando. Y después dices, pero ¿por qué terminé fracasando si yo voy a la iglesia todos los domingos? Porque no escuchaste el consejo del Señor en ese momento. No sé, para cualquier decisión. Tal vez, ¿qué trabajo seguir? ¿No es cierto? No es que por ahí veo que por acá puedo ganar más dinero. Y como ese es el objetivo, ¿no? Donde me paguen más, muchas veces terminas tomando una decisión incorrecta y terminas fracasando en ese trabajo donde tal vez no debías estar. Y terminamos después echándole la culpa al Señor. Yo sé que me están entendiendo en este momento lo que entonces estamos viendo, ¿no es cierto? Para tomar una decisión, ¿qué casa comprar? ¿Qué auto comprar? ¿Qué carrera seguir? Terminas tomando una carrera que después tú dices, no fue por ahí. ¿Qué pasó? Como lo que sucede después. Terminas perdiendo dinero, perdiendo tiempo y después sintiéndote mal por no escuchar el consejo del Señor. Y te sientes fracasado y después echamos la culpa al Señor, ¿no es cierto? Cuando el Señor pudo haberte prevenido respecto a eso. ¡Ey! Cuidado, por ahí no. Sin embargo, tomamos nuestras propias decisiones, queremos alcanzar esa victoria, en el camino nos encontramos con muchos obstáculos, ¿cierto? Nos termina yendo mal y terminamos echándole la culpa al Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuidado que nuestras victorias, ojo con las nuestras, de donde estoy diciendo, cuidado que nuestras victorias pueden llegar a estropear nuestra vida espiritual. Y nuestras derrotas inclusive pueden llegar a destruirnos. Pues ten mucho cuidado con el concepto que tú tienes de victoria en tu vida y el concepto que tú tienes de derrota en tu vida, porque al final esto puede convertirse en un estropeamiento espiritual y en una destrucción espiritual para tu vida. ¿Sí? Entonces, debemos empezar a redefinir el concepto de lo que es victoria en Cristo y derrota en Cristo, porque muchas veces las victorias en Cristo pueden llegar a ser lo opuesto, y lo mismo sucedería con las derrotas, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces yo te puedo decir, ¿no es cierto? Ten cuidado con tus victorias. La victoria es ciertamente una de las metas en la vida de cualquier persona. Yo creo, como les digo, nadie va a decir, no, yo sí quiero fracasar en mi vida. Sería algo absurdo, a menos que estés un poquito loco, ¿no es cierto? Que te falte, como saben decir, por ahí un tornillito en la cabeza, ¿no es cierto? Pero la victoria es una de las metas de la vida de todo ser humano, no solamente de los hijos de Dios. Pero, ¿qué definición de victoria estamos usando? ¿No es cierto? ¿Cuál es la definición de victoria que estamos usando? Nos esforzamos muchas veces por vivir una vida cristiana victoriosa, pero ¿qué nos dice
¿no es cierto? ¿O quién nos dice qué es realmente la victoria? Debemos buscar, por eso, vigorosamente, meticulosamente, en las Escrituras para descubrir la definición que tiene Dios respecto a la victoria espiritual, ¿no es cierto? ¿Y qué conlleva a tener ese tipo de victoria? Que lógicamente de un fruto en lo natural. Ahora bien, estudiando un pedazo de las Escrituras, podemos señalar que la vida cristiana victoriosa no es una vida sin problemas. Aquí nos damos cuenta clarito. Si tú meditas un poquito en esta pequeña palabra o en esta pequeña porción de la Biblia, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la vida cristiana victoriosa, esto es tener una vida cristiana victoriosa. No es tener una vida sin problemas, sin dificultades o sin fracasos, porque el caerse muchas veces implica o significa un fracaso. En realidad, todo lo contrario es cierto. Más bien, la vida cristiana victoriosa, escúcheme bien, una vida cristiana victoriosa se trata de obtener una victoria diaria o incluso momento a momento sobre los ataques que presenta el enemigo y las situaciones que nosotros vamos a enfrentar en el camino. Todos los días tenemos que empezar a vivir esta palabra. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos derrotados, muchas veces nos sentimos cabizbajos, muchas veces nos sentimos sin ganas de orar, muchas veces nos sentimos sin ganas de ir a la iglesia, nos sentimos como un espíritu de derrota. Pero ahí es donde viene y entra esta palabra, ¿no es cierto? Se trata de vivir una vida victoriosa a diario. No se trata solamente de planificar y que las cosas te salgan a futuro, eso está bien. Pero la vida cristiana consiste en vivir una vida victoriosa diariamente. Diariamente, ¿no es cierto? El día de hoy, tú tienes que ponerte a pensar, ¿qué hice? Tal vez el enemigo me quiso atacar con algún mal pensamiento y logré superarlo. Pues siéntete victorioso en ese momento. Tal vez se presentó un problema, pero lo supiste resolver gracias al apoyo del Espíritu Santo. Siéntete victorioso. En muchas ocasiones la victoria se lo obtiene momento a momento, pues van a decir por ahí, segundo a segundo, sobre los ataques del enemigo y las situaciones que enfrentamos todos los días. Es por eso que el hombre de Dios dijo, porque un hombre justo cae 7 veces. Eso quiere decir que si tú eres justo, déjame decirte, no te doy una mala noticia. Si tú eres un hombre, si tú eres una mujer justa, te va a pasar eso. Te vas a caer 7 veces. Pero ¿cuál es aquí el pero? Pero si estás en la voluntad de Dios, te volverás a levantar y cada vez que te levantes tendrás nuevas fuerzas, podrás aprender de esa caída y cada vez vas a seguir teniendo victoria tras victoria, victoria tras victoria, victoria tras victoria. Si tú estás ahí en tu lugar donde me estás escuchando, yo creo que digas un fuerte amén. Victoria tras victoria, victoria tras victoria. Y si en este año no nos fue tan bien en cualquier área, sentimental, espiritual, en lo material, no sé, el próximo año todavía quedan inclusive algunos días, voy a alcanzar la victoria porque voy a empezar a caminar en la voluntad de Dios. El año 2021 va a ser el año de la victoria tras victoria, la victoria tras victoria. Caeremos 7 veces, pero 7 veces volveremos a levantarnos porque el Señor va a caminar con nosotros. Amén. Como te digo, a veces se nos da la idea de que un hombre justo nunca cae en lo absoluto. Y por eso nos enfrentamos al peligro de la arrogancia. Para aquellos que piensan que nunca caen. Especialmente con los líderes, ¿verdad? Aquí inclusive dentro del ministerio Neshama se está formando líderes, nos estamos formando, ¿no es cierto? Se está formando personas, inclusive que se están llenando de conocimiento para que puedan ir a predicar a otras personas. Cuidado, justamente por eso damos esta palabra, cuidado con llenarte de arrogancia y pensar que después tú eres el más santo de todos y que nunca vas a caer, ¿no es cierto? Porque podemos llegar a alcanzar este peligro de la arrogancia en nuestros corazones. Y eso llevará lógicamente también al orgullo. Inclusive
al orgullo espiritual. La arrogancia, creo yo, es el pecado que sigue al éxito. Muchas veces, si entendemos mal nuestras victorias. Creo que muchos hemos visto a algunas personas que se han comportado en su camino o a través de la vida y mandan a otros a su alrededor, ¿no es cierto? Cuando llegan a tener un nivel de posición sobre algo, ¿no es cierto?, llegan a empezar a pisotear a los de abajo, ¿no es cierto? Eso sucede mucho. Yo no digo que con todos, pero sucede mucho, ¿no es cierto? Tal vez tienen el dinero para pagar algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a sus empleados, a la persona que le da cortando el césped, a la que le da limpiando la casa, ¿no es cierto? Y los convierten en un sentido como esclavos, porque tienen el poder del dinero para hacerlo. Y muchas veces pisotean, ¿no es cierto?, a las personas. Ahora bien, si tú eres un hijo o una hija de Dios, ¿sí?, déjame decirte que el Señor te ama demasiado. Escucha bien, si tú eres un hijo o una hija de Dios, el Señor te ama demasiado como para dejar que te salgas con la tuya. Yo sé que me están entendiendo lo que yo digo, ¿no es cierto? La arrogancia viene inmediatamente después de cualquier tipo de victoria y muchas veces no está mal, no sé, sentirte bien, orgulloso de tus logros. Por supuesto, eso está bien, pero ojo con que eso no te vaya a alzar con respecto a los demás. Muchas veces eso sucede, aún dentro del ámbito cristiano. Nos llenamos de tanto orgullo, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo una vez, no sé cómo se diga, podremos decir cabalgar, pero cuando tú te montas en un burrito, ¿cómo haces? ¿Cómo dirías? En vez de decir cabalgar, dirías, no sé, burrear. No lo sé, pero nuestro Señor Jesucristo una vez cabalgó a Jerusalén, ¿no es cierto? Un día que se le conoce el día de hoy como el Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Era el hijo del carpintero, y toda la gente, dice la palabra de Dios, que lo recibieron de una manera tan extraordinaria, ¿no es cierto? Él era el hijo del carpintero, fue criado tal vez en algún tipo de escuela común y corriente. No conocía ni usaba tal vez un dialecto especial, atractivo, ¿no es cierto? Fue una persona común y corriente, hablaba el lenguaje sencillo, por decir así, de las calles de Jerusalén. Y mientras cabalgaba en su burrito, tal vez no pega aquí la palabra, ¿no es cierto?, pero mientras cabalgaba en su burrito y entraba a Jerusalén, muchos lo aclamaron, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y gritaban, Hosana al hijo de David, bienaventurado el que viene en nombre del Señor. Entonces, podemos encontrar eso en la palabra de Dios. Como te había dicho, tienes que tener cuidado con tus victorias. Y vemos que Jesús lo hizo de esa manera. Él se cuidó de sus victorias, ¿no? Dice la palabra de Dios en Mateo 21:9, dice, mientras Jesús cabalgaba por las calles de Jerusalén, muchos lo aclamaron y gritaban, Hosana al hijo de David, bienaventurado el que viene en nombre del Señor. Pienso que, ¿no es cierto?, habría sido una buena oportunidad para albergar pensamientos de éxito y victoria para Jesucristo. Si él, en otras palabras, si él se las hubiese creído, por decirlo así, aunque ojo con esto, ¿no? Si bien es cierto, la gente no estaba diciendo nada de mentira al decir, Hosana al hijo de David, bienaventurado el que viene en nombre del Señor, ¿no es cierto? Si tal vez Jesús se hubiese dejado tentar por las palabras de adulación, el día de ayer justo compartíamos una palabra extraordinaria, ¿no es cierto?, acerca de la mentira. Si Jesús se hubiese dejado adular por estas palabras de aquellos que lo recibieran en ese momento, ¿no es cierto?, ese habría sido el lugar para que Jesús de repente hubiera dicho, estamos especulando el día de hoy, pero se me viene a mi cabeza, meditando un poco. Mientras todos le gritaban Hosana al hijo de David, bienaventurado el que viene en nombre del Señor, tal vez Jesús pudo haber dicho, quizá
el diablo tenía razón. Quizá pueda ser yo rey del mundo. Mira, miro a toda esta gente que me está aclamando, está gritando mi nombre, ¿no es cierto? Yo posiblemente me puedo convertir en el rey del mundo en ese momento. Quizá mis amigos que querían que yo fuera también rey, en ese caso hablando de los discípulos, tenían también razón de eso, ¿no es cierto? Ahora bien, en base a esto yo te puedo decir, ¿no es cierto? Siempre es una tentación dejar que tus victorias se vean desproporcionadas y darte un concepto equivocado de quién eres realmente. Jesús sabía quién era, y estas palabras de adulación no dejaron que su corazón se llene de orgullo para impedir cumplir realmente su objetivo, que era morir en la cruz. Para muchos, el hecho de haber muerto en la cruz se convirtió en un fracaso para Jesucristo. Esta gente que lo aclamaban, por eso, al darse cuenta, y eso es sencillo al leer la palabra, esta misma gente, al darse cuenta de que Jesús no hizo nada por defenderse, en el momento en que estuvo delante de los fariseos, delante de Poncio Pilato, no dijo nada, esta misma gente después gritaba: crucifícalo. Si Jesús hubiese dejado que esos pensamientos hubiesen entrado a su corazón, ni siquiera me pongo a pensar que hubiese pasado con nosotros, ¿no es cierto? Cuidado con la reputación que es elogiada por las personas. Me gustaría que anotes ahí donde tú estás. Déjame darte este consejo. Ten mucho cuidado con la reputación y el elogio que te dan las personas, y no la reputación y el elogio que te da Dios. ¿Me estoy haciendo entender aquí? ¿Sí? Ten mucho cuidado con eso. Es demasiado fácil creer lo que nos dicen las personas, porque muchas veces, inclusive las personas son hipócritas, y lo único que hacen es adular. Ayer hablábamos, como les digo, acerca de esto. Y eso es una mentira, la falsa adulación. Solo para hacerte sentir bien nomás decimos ciertas cosas. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Tenga cuidado si se establece y acepta en su campo o en su vida, se acepta como una persona victoriosa y exitosa. Cuando eso sucede, ¿no es cierto?, estás, como sabes, y por ahí, como en una alerta, una alarma. Cuidado, estás en peligro, peligro. Si en tu vida cristiana avanzas sin ningún tipo de tropiezo, una vez escuchaba yo a un hombre de Dios decir esto: si en tu vida cristiana tú avanzas sin tener ninguna clase de tropiezo, ten mucho cuidado, estás en peligro, por ahí, ¿cierto? Ten cuidado, porque eso no dice la palabra de Dios. Con esto, ojo, queridos hermanos y hermanas, con esto no quiero traerles en este momento malas noticias, porque esa no es la idea. No les estoy dando una palabra de malas noticias, pero sí les estoy dando una palabra de parte del Señor para que logremos entender realmente lo que significa esto, ¿no es cierto? Cuando en tu vida cristiana no tengas ninguna clase de problemas, ten cuidado. Posiblemente hasta esté metiendo mano el enemigo ahí. Tú vas a decir: ¿qué estás hablando de? O sea, ¿en serio me estás diciendo algo? O sea, esto que no puedo tener una vida victoriosa, así lo dice la palabra de Dios. Ojo, no te estoy diciendo que vas a tener que fracasar, pero el hombre justo cae 7 veces y volverá a levantarse. Y siempre caminarás en victoria de esa manera. ¿Sabes inclusive por qué debe ocurrir esto? Para justamente evitar el peligro de la arrogancia en tu vida, evitar el peligro del orgullo en tu vida. Así que no te preocupes. Si eres un hombre justo, 7 veces vas a caer, pero te volverás a levantar y evitarás el peligro de caer en una tentación de sentirte orgulloso, ¿no es cierto? Estamos o en el peligro de llegar a ser arrogante. Como te decía aquí, la misma multitud que dijo Hosana, dijo después: crucifícale. Así que tenlo mucho en mente, tenlo presente esto el día de hoy, ¿sí?
Tenlo muy claro. La multitud que piensa que eres digno de aclamación el día de hoy puede darte la espalda el día de mañana. Así que ten mucho cuidado con la gente que te adula. Ten mucho cuidado con la gente que muchas veces te alza. Eso no quiere decir que haya personas que lógicamente te van a poner en una posición que es correcta, por supuesto. No estoy diciendo que no aceptes nunca una palabra de bendición, una palabra de afirmación, porque quiero que entiendas bien. Yo sé que el enemigo no va a venirse a meter en este tipo de entendimiento que estamos dando el día de hoy en esta enseñanza. No quiero decir que siempre rechaces, pero ten mucho cuidado. Hila muy finito cuando alguien viene a adularte, ¿no es cierto? Y a ponerte en una posición, porque puedes caer tú, no la gente, en un tipo de arrogancia o orgullo espiritual. Así que ten mucho cuidado. Es como que, ok, sí, yo también, o sea, acepto, pero yo también soy humano. Como dicen por ahí, yo solamente soy el burrito, ¿no es cierto? Por ahí hay una historia, ¿no? que dicen que el burrito pensaba que a él era el que le estaban aclamando. Y se sintió orgulloso, ¿no es cierto? O sea, no eres tú, eres el que está allá arriba. Así que muchas veces tenemos que estar en este nivel de decir, o sea, tengo que sentirme con el pensamiento como lo dice la palabra. Ninguno tenga mayor concepto del que tiene, ni tampoco se crea lo peor del mundo, ¿no es cierto? Porque así no es. Cada uno tiene que tener el concepto que el Señor le ha puesto en su corazón y punto, se acabó. Eso es lo que tú tienes que tener en tu corazón. Si alguien por ahí te sale las cosas bien, qué bien, hasta yo mismo te felicito. Dale, sigue adelante. Es más, yo te puedo dar esta palabra. Todos los que están aquí son unos hijos e hijas de Dios verdaderos, con corazones espectaculares. Pero esto no nos va a hacer que nos levantemos, ¿no? Y después andemos en orgullo o arrogancia espiritual. No dejes, como lo hizo nuestro Señor, ¿no? No dejemos que tal vez una adulación de un momento de la multitud te logren desviar realmente de tu propósito, de tu objetivo. Finalmente Jesús murió en una cruz y muchas de estas personas pensaron que Él fracasó, pero ya sabemos lo que sucedió realmente. Entonces, ten mucho cuidado con este tipo de concepto que tú tienes, ¿no es cierto? En lo que es tus derrotas y tus victorias. ¿Cómo pasa el tiempo? Se nos ha ido ya el tiempo, ¿sí? Nos falta todavía por investigar, por conocer, por aprender acerca de este tema. Así que por el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. Si vamos a continuar la próxima semana. Así que hasta este momento, como te digo, ten mucho cuidado con la definición de lo que tú tienes con lo que es victoria para ti. Porque muchas veces esto puede llegar a causar un sentido de arrogancia, de orgullo en tu corazón. Y eso finalmente puede llegar a destruirte espiritualmente hablando, ¿sí? Hasta el día de hoy, bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Te invito a que nos acompañes la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. No te pierdas la continuación de este gran mensaje que de aquí viene, inclusive el entender también lo que es la derrota en Dios, ¿no es cierto? Y para que eso inclusive no permita que también nos destruya por completo. Así que te espero la próxima semana. No te pierdas, simplemente vamos a orar el día de hoy ahí donde tú estás. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por este nuevo día de vida que tú nos has regalado. Gracias por hacernos entender el día de hoy de que el vivir contigo se trata de una vida en donde vamos a tener que luchar y batallar día tras día, momento tras momento, minuto tras minuto, Señor, para poder alcanzar realmente la victoria y esa definición de victoria que la tienes tú, Señor. Muchas veces debemos comprender en nuestra mente, y a veces nuestra mente no va a entender, que cuando ocurren problemas en nuestro caminar, Señor, muchas veces pensamos equivocadamente tal vez que estamos perdiendo, pero si estamos en tu perfecta y santa voluntad, Señor, sabremos de que aunque caigamos 7 veces volveremos a levantarnos, Señor, porque tú estarás junto a nuestro lado, Señor, y la victoria la vamos a alcanzar, aun cuando nuestra mente no entienda qué significa la victoria realmente. Y aunque en lo natural parezca que estamos llegando a un sentido de derrota, si caminamos contigo, alcanzaremos una victoria, Señor, espiritual, esa victoria tan anhelada que tiene todo ser humano en su corazón por alcanzar, Señor, el éxito. Tenemos que tener una reedificación y redefinir lo que significa éxito, Señor.
Líbranos, Señor, de tener el concepto equivocado de lo que significa éxito en el mundo, como alcanzar bienes materiales, alcanzar fama, Señor, alcanzar aclamación de parte de las personas, sino más bien ayúdanos a entender que tenemos que alcanzar el éxito, Señor, conociendo lo que tú quieres que nosotros conozcamos, Señor. Ayúdanos a entender que es preferible tener una palabra de afirmación de parte tuya que de parte de lo que nos digan las personas, Señor. Te lo damos a ti y te lo pedimos a ti con todo nuestro corazón el día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos contigo el siguiente domingo. Simplemente vamos a orar por el tiempo de las ofrendas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el siguiente domingo. Aparentemente, aquí vemos que victorias y fracasos vienen en Dios y todos tienen un propósito, ¿sí? Todos tienen un propósito si tú caminas en Dios. Por eso la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y esto conforme al propósito. Algunas veces alguien va a perder un trabajo y de repente el tiempo que están sin trabajo van a tener la mega idea, la idea que les va a bendecir a ellos y a muchas personas. Entonces todo depende de que, sobre todo lo más importante es que te mantengas amando al Señor. Todo viene de Dios, la provisión viene de Dios, de todas las formas, de todas las cosas buenas que necesitamos en esta vida. Podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 12, dice: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. En esta palabrita honor podemos ponerlo el término que usamos hoy, reputación. De ti viene la riqueza y la reputación. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿Para qué engrandecer? ¿Para qué fortalecer? Justamente para tener victoria. ¿Y por qué va a necesitar fortalecerse? Porque en algún momento está débil, ¿sí? Dios tiene aquello que tú necesitas en este momento, pero sobre todo Él es lo que tú necesitas en este momento. Todo lo que estás pasando, todo lo que tal vez el enemigo ha tenido lugar en medio de tu casa, de tu vida, a través de decisiones tuyas o a través de decisiones de alguien más que te han afectado, o tal vez no necesariamente ha sido el enemigo, pero Dios tiene esa respuesta y Dios tiene esa forma, esa manera de sobrellevar. A mí me gustaba mucho una frase que decía una pastora, decía: la vida con Dios es dura, pero segura. Lo peor que nos puede pasar como cristianos, o sea, no hay nada peor, lo peor que nos puede pasar es que alguien se desvíe del camino, pero eso no nos va a pasar si caminamos de la mano del Señor. Y para el caminar con Dios, Él sabe que en esta tierra necesitamos recursos. Él sabe que para el rol que te ha dado como esposa, como madre, como hija, y también a los hombres, ¿no? Hijo, esposo, padre, es necesario también contar con la provisión necesaria. Entonces Dios va a bendecirte con todo lo que tú necesitas. Dios suple necesidades. Ten también esta diferencia en estos conceptos: necesidades y anhelos. Dios también cumple anhelos, ¿sí? Pero sobre todo suple necesidades. Aquí vimos que Dios tiene dominio sobre todo. Procura buscarle a Él. Cuéntale lo que tú necesitas. Él no está con la mano cerrada
esperar a que tú le robes una bendición, a arrancharle una bendición. Él es un Padre bueno. Si te ha dado la oportunidad de salvarte, de tener el cielo, ¿cómo no va a proveerte de todo lo necesario para que tú cumplas su propósito aquí en la tierra? Amén. Así que allí donde estamos vamos a orar, vamos a apartar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra semilla, lo que Dios ha puesto en tu corazón para que separes y lo puedas entregar. Aquí dice que la riqueza procede de Dios, así que simplemente es una forma de agradecer por lo que Él mismo nos ha dado, a pesar de que haya sido tu esfuerzo, sí, porque sin esas habilidades que tienes, que te les ha dado Dios, no hubieras podido hacer esas riquezas. ¿Bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has entregado. Te damos gracias por tu poder, por tu gloria, por tu victoria, por tu majestad, porque nos permites conocerte, Señor, en la grandeza. Nos permites conocer, Señor, cómo tú actúas en nosotros, en nuestra vida. Hoy reconocemos de que de ti viene la riqueza, viene el honor, viene nuestra reputación. Sabemos y reconocemos de que tú reinas sobre todo, y sabemos que de tu mano viene nuestra provisión, viene nuestra fortaleza. Hoy te pedimos por aquellas personas que están pasando por un momento difícil, ya sea en la salud, en lo económico, en la parte emocional, que seas tú trayendo esa fortaleza, ese engrandecimiento, Señor, ese poder, Padre, para sobrellevar, superar conforme a tu voluntad y con ese propósito, Señor, por el cual tú has permitido estas situaciones. Gracias, Señor, porque en el momento oportuno entenderemos, Señor, no solamente lo que sucedió, sino también cómo actuar en circunstancias como aquellas. Te damos gracias y queremos entregarte lo que tenemos en nuestra mano, nuestras semillas, Señor, en señal de agradecimiento, en señal de gozo, Padre, en señal de que reconocemos que de ti vino esta bendición y a ti vuelve en agradecimiento. Te pedimos que lo recibas con un olor fragante, Padre. Y te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que tú no puedes ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y hoy sembramos esto en ti, Señor. Oramos de que pronto podamos volver a tu casa, Señor. Podamos estar todos juntos, poder plantar en el alfolí, Padre. Y aunque esta semilla sea de mucha bendición, para aquellas personas que han recibido bendición y las personas que recibirán bendición a través de este ministerio, Padre. Te bendecimos, bendecimos tu obra, bendecimos también las circunstancias en las que nos encontramos, Señor, porque tú levantarás bandera de victoria sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y ya nos vemos el día miércoles. Bendiciones.